Este encargo honra a las raíces de nuestra tierra y el legado de quienes trabajan con amor y maestría sus actividades. Es un puente entre el diseño contemporáneo y las tradiciones milenarias que tiene esta provincia de Manabí. Cada elemento de esta pieza tiene un propósito y una historia que contarnos. Esta lámpara, al igual que un sombrero, tienen muchas manos y comunidades que se han involucrado. Iniciamos en Pile, en la casa de una familia, Camilita, que es una joven tejedora que involucró a sus padres. Ahí tenemos a otros tejedores, que está Graciela, Joana, la señora María, que tejieron parte de este rompecabezas de una lámpara, ¿no? Luego tenemos las pampas. En las pampas también tejieron algunas personas, entre la plantilla, el sombrerito también, y estos caminaron hasta Cerro Copetón, en donde se hicieron el remate, y luego terminó, como todo sombrero, en el centro urbano de Montecristi para poder hacerse el azocado. También se van a hacer los planchados, se va a lavar, se va a sahumar la plantilla para poder mantener la cadena del sombrero en cuanto al color, que es un color natural blanco, marfil, dependiendo de la paja, ¿no? Pero en sí es un proceso que ha involucrado varias personas de estas comunidades. Mi nombre es Camila Bailón y soy tejedora. Tejo aproximadamente desde los 13 años. Soy de la comunidad de Pile y somos 3 personas en mi familia, mi papá, mi mamá y yo. Los 3 nos dedicamos a lo que es el tejido. Hemos ido aprendiendo, como que dice, de generación en generación. Han sabido los abuelitos de mi papá, la abuelita de mi mamá, entonces se ha ido transmitiendo el conocimiento a cada uno de ellos. Llegar hasta una lámpara es algo nuevo, algo creativo, que va a llamar la atención de muchas personas, entonces siempre van a decir, mira qué lindo, quién lo hizo, cómo lo diseñaron, quiénes trabajaron. Entonces es algo que a uno les llena de emoción, saber qué cosas se pueden hacer con la paja toquilla. Nuestro trabajo nos enorgullece que llegue a cada una de las personas, que de igual manera nos apoyen a nosotros como artesanos, porque generalmente de eso vivimos. Eso es nuestro sustento de cada día. Yo me dedico a tejer. Yo sé armarse, tejerse, rematar. Yo aprendí a rematar cuando mi mami, ella estaba viva, me enseñó. Una tía que vivía conmigo también los enseñó. Aprendan, me decía, aprendan a rematar. Que no es para otros lo que aprenden, sino es para ustedes mismos. Éramos 10 hermanos y todos ellos sabían tejer. Claro, yo aprendí desde los 10 años a tejer el sombrero de paja toquilla. Viéndola a ella tejer, igual ella me decía esto es así, y hasta que aprendimos a tejer. Somos 6 hermanos, todos sabemos tejer el sombrero de paja toquilla. Ella los crió con eso. Ahora nosotros también impulsamos a nuestros hijos a aprender el tejido. Yo tengo 2 hijos y también ya saben tejer. Mi mamá que me enseñó, que sabían todo tejer. Mi papá, toda la familia sabía tejer ahí. Su abuelito. Lo mismo. Yo creo que una de las cosas más desafiantes es mantener la cadena. Es una cadena de varios actores, es una cadena de varios espacios geográficos que realmente son los que han puesto en alerta a muchas instituciones, tanto públicas como privadas, para lograr mantener y sobre todo difundir este arte y que se convierta al mismo tiempo también en el referente para un mejor comercio o un comercio justo en el tema del sombrero y de las artesanías. Saber que existen toquillales que se están perdiendo y la idea es recuperarlos dentro de la primera etapa. Dentro de la segunda, saber que todavía tengamos tejedores de sombrero fino en varias comunidades, que no sean menos comunidades, sino que sean más, que todavía mantengan este saber ancestral.
y luego en el acabado final, que es ya propiamente aquí en Montecristi, donde podamos tener todavía talleres artesanales que realicen este proceso y que no se pierda esa cadena, ¿no? Son más de 12 personas en la elaboración de un sombrero fino en varios espacios geográficos y para mí sería eso, mantenerlo vivo y al contrario de que haya menos personas jóvenes que estén interesadas, se haga más bien una continuidad y crear ese valor para que ellos continúen con esa herencia. Esta experiencia, este conocimiento que mis abuelos, mis padres y mis amigos y mis maestros me han enseñado, pues no quiero que se quede conmigo y no quiero que algún día que ya no esté en la tierra llevármelo, sino que quiero dejarlo en los niños, en la juventud, en los adultos. Mi nombre es Eddie Vélez. Tengo más o menos unos 33 años y más dedicado a la alfarería, a moldear el barro, a transformarlo en arte. Bueno, yo pertenezco a la comunidad parroquia La Pila y la verdad es que La Pila comienza con la alfarería, comienza con la artesanía del barro. Nuestros abuelos, nuestros padres nacieron con esa idea haciendo alfarería, artesanía, porque ellos era el sustento. Mire, por ejemplo, podemos observar que esta es una réplica original de lo que es la cultura manteña. El color es natural, no tiene pintura, tal como salió del horno, y eso es lo que permanece. Yo espero que las futuras generaciones no dejen el conocimiento de lo que es la alfarería, lo que es nuestros ancestros, porque ahí están las raíces. Los ancestros tenían muchísima ciencia, muchísimo conocimiento, y a través de esos conocimientos el mundo, los pueblos se han expandido, se han desarrollado. La alfarería sana, o sea, mantiene, lo vuelve a uno creativo, lo vuelve a uno artista. Porque si usted coge un pedazo de barro, hace una figura y quiere seguir haciendo otra figura, y hasta que es como un vicio, pero un vicio sano. Es emocionante pues lo que usted me dice, que por ejemplo, ver una figura, un trabajito de mis manos y verlo tal vez llegue a comer por casualidad, chutica, y vea, chuta, ese yo lo hice, o será que me lo han copiado. Entonces, verlo ahí, chuta, uno se llena de emoción, se llena más de fuerza, como digo, y quiere hacer ya no lo mismo, sino novedades. Cada pieza, cada trabajo, cada comunidad me han llenado para que yo pueda cumplir este sueño, porque es un sueño que se ha hecho realidad y es un sueño que creo que en la vida nosotros, alguien me dijo, deja huellas positivas, y la huella positiva es esta para mí. Aparte de mi familia, que ha sido mi apoyo, de mi hijo, que es una continuidad de la vida, como lo es un saber ancestral con la continuidad de un trabajo, para mí es saber que dejo un legado no solo para Montecristi, no solo para Manabí, sino para el mundo entero. Que se conozca, que no se olvide, que se sepa cómo se hace todo este proceso de conocer y de llegar a obtener un sombrero o un producto de paja toquilla final. Esta lámpara es un diálogo entre lo moderno y lo tradicional. Es una pieza que ilumina tanto los espacios como la historia de nuestros pueblos. Diseñarla realmente fue un acto de aprendizaje y respeto por el patrimonio cultural. Es una pieza que invita a reflexionar sobre el valor del diseño con identidad. Es el resultado de un esfuerzo colectivo donde cada mano, cada mirada aportó algo único en esta creación.